El mensaje de hoy es navideño. Ya leímos en Lucas 2, del 1 al 20, y es interesante historia. Aunque, pues regularmente en el año no se habla de este tema, nosotros sabemos que es importante estar conscientes de lo que sucedió aquel día y que lo hagamos más veces durante el año, quizá en privado, ¿verdad? Ahí en su devocional hay que meditar. Pero hoy tenemos como título La primera Navidad. Un niño le dice a su mamá: mamá, qué casualidad que Jesús cabal nació para Navidad. Es cuando no comprendemos que la primera Navidad fue porque Jesús nació. Y hoy quiero que nos dirijamos a un sermón temático. Todo el año estuvimos en sermones expositivos, en donde extraemos la información de un texto y lo hacemos exhaustivamente. Hoy vamos a hablar de la Navidad según lo que nos dicen los 4 evangelios. Y vamos a concentrarnos en un pasaje al final. Quiero que lo meditemos. Lucas 2:20, ya lo leímos hoy, lo vamos a volver a leer ahorita. Dice: y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Precisamente es el último pasaje que leímos hoy. Vamos a pedir al Señor que nos ayude y nos bendiga en esta mañana. Gracias, Señor, por la oportunidad de abrir tu palabra. Hoy vamos a ver textos, muchos textos, Señor, y vamos a leer bastante acerca de esa ocasión en la que tú hiciste tu ingreso en la historia humana como un mortal, como una persona igual a nosotros. Gracias, Padre, por todo lo que nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Regularmente predicaría de la Navidad en un solo párrafo de la Biblia. Así podíamos tener expositivo el sermón, pero hoy intentaremos hablar y meditar acerca del relato completo de la Navidad. O sea, según todos los evangelios, lo vamos a armar y tratando de que sea lo más cronológico posible, o sea, una secuencia lógica. No será posible agotar la explicación de todos los detalles en este relato, así que lo vamos a condensar de manera que podamos ver la historia completa. Los 4 evangelios inician su relato mencionando distintos aspectos y eventos de cómo Jesús ingresó a la historia humana. No se contradicen, sino que se complementan. Ellos concuerdan con las profecías dadas en el Antiguo Testamento, las cuales usan para respaldar el hecho de que Jesús de Nazaret es el Mesías prometido a Israel por parte de Dios. Cada evangelio incluye los eventos del nacimiento de Jesús o lo que ocurrió en el contexto. Los eventos que cada escritor utiliza son los que necesita para formular su argumento como libro. O sea, los usa como propósito de su libro. No todos los evangelios tienen el mismo propósito, aunque siempre hablan de Jesús. Por ejemplo, Mateo quiere representar al rey en Jesús. Por eso nos da la genealogía de Jesús, porque los reyes tienen una línea de sangre de reyes. Marcos nos presenta a Jesús como siervo. Por eso no necesita dar una línea de antepasados, porque los siervos, los esclavos, los sirvientes no tienen una genealogía interesante ni se les pide.
Tampoco menciona su nacimiento porque su enfoque es otro, el de presentar a Jesús cumpliendo las labores, y le menciona hasta las labores de Dios, y le menciona hasta que está siendo bautizado por Juan el Bautista, ya empezando su ministerio. Así que no vamos a ver en Marcos el relato de la Navidad. Lucas presenta a Jesús como el Salvador de todo el mundo y nos relata más extensamente cuestiones alrededor de la Navidad, como los padres de Juan el Bautista, el mismo Juan el Bautista, el viaje desde Nazaret hasta Belén, los pastores, los ángeles. Juan es el evangelio del Hijo de Dios. Nos presenta a Jesús en su lado divino, el águila, quien vuela más alto y puede mirar directo al sol, es lo que algunos teólogos ven allí. Juan no nos relata el nacimiento de Jesús, él empieza mencionando su eterna preexistencia como el Verbo divino que era con Dios y que era Dios. Hay una pequeña mención del nacimiento de Cristo en Juan 1:9. Si ustedes van ahí se van a dar cuenta, dice, aquella luz verdadera, refiriéndose al Verbo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. 4 palabras, venía a este mundo. Ahí está la entrada de Jesús en el mundo. No relata su nacimiento como hombre porque su objetivo es que creamos que Él es el Hijo de Dios. Por lo tanto, no invierte tiempo en lo que Mateo y Lucas sí hacen. Tenemos entonces que se puede armar un relato completo de los elementos que los 4 evangelios nos dan, y es lo que vamos a tratar de hacer en estos momentos. Como lo vamos a ver cronológicamente, vamos a ver que el que habla más antiguamente de Jesús es Juan. Dice, en el principio era el Verbo. Ahí nos llevó hasta la eternidad, el momento en el que Dios decide empezar a correr el tiempo. Sabemos que la eternidad está sumergida fuera o está afuera del tiempo, ¿verdad? El principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahí está Jesús antes de nacer. Es lo que Juan nos menciona. Y es que lo que Juan quiere es que cuando nosotros miremos el pesebre, que cuando nosotros miremos la cruz, cuando miremos la tumba vacía, tengamos en mente que este ser de la historia existía antes que el mundo o que el universo fuera creado. Es un ser eterno. Todo judío sabe que que todo lo que está creado por Dios. Nada se escapa al Creador. Y Juan les está diciendo que Jesús es creador. Ahí ya lo leímos. Por lo tanto, Él es Dios. Es el ser que ya existía desde el principio. Es más que cualquier otro ser porque es divino. Así que cuando ustedes vean a ese bebé en el pesebre, es que es el ser que Dios había prometido y que ya existía. Jesús no comenzó a existir ahí en el pesebre o en el vientre de María. Jesús existía antes que María. Y ahí resolvemos un problema que tiene muchísimos años. ¿Es María la madre de la parte humana de Jesús o es ella la madre de Dios? Para que María sea la madre de Dios, la Trinidad, ella tiene que existir antes que Dios. Y eso es inaceptable. El niño en el pesebre es el Verbo de Dios encarnado y se merece reverencia, respeto y adoración. Los magos comprendieron eso porque vinieron a adorarle. Luego lo vamos a ver.
Juan rastrea a Jesús desde la eternidad pasada y le introduce en el mundo como el que le da vida y razón a todo lo que existe, incluidos los seres humanos. Muy bien, tenemos a Jesús descendiendo desde los mismos cielos, tomando forma de un ser humano con un propósito: iluminar a la humanidad, que por cierto, representada por los judíos, no le recibió como debería. Veamos a Jesús como el enviado del cielo ahora. Ni se dieron cuenta, ya vimos un punto. Veamos a Jesús como un ser eterno. Eso fue lo que ya vimos. Ahora, veamos a Jesús como el enviado del cielo. Los relatos de la Navidad siempre incluyen el momento en que un ángel de Dios se le aparece a María, siendo virgen aún, para anunciarle que va a tener un hijo y que ese bebé será el Mesías, el Salvador del mundo. Vamos a ver entonces, el siguiente evangelista que tocaría incluir aquí en esta cronología es Lucas. Vamos a ir al capítulo 1, versículo 26 al 38. Hay una conversación entre el ángel y María. Esto es antes de que Jesús esté en el vientre de María. Es una escena muy poco común. Ahí está un ángel venido del cielo, enviado por Dios, en el tiempo correcto, en el tiempo preciso, para que ella reciba esta anunciación, así se le llama a este evento. El versículo 26 nos dice el lugar y el tiempo. El lugar fue Nazaret de Galilea, una aldeíta de un pueblo muy humilde, muy pobre. Después de que Elizabeth, la prima de María, quedó embarazada esperando a Juan el Bautista 6 meses antes, el precursor de Jesús. Fíjense que es curioso, pero si ustedes se dan cuenta, Juan el Bautista está ahí siempre. ¿Por qué? Como ya les expliqué en los sermones primeros de Marcos, era necesario que el pueblo de Dios viera a Jesús asociado con un profeta, que era Juan el Bautista. Entonces, ahí pueden ver ellos una evidencia, una señal de que Jesús es el Hijo de Dios. Versículo 27 nos indica que hay 2 personas ya comprometidas. Están casados, pero esperando un tiempo que según la cultura judía debería esperar antes de irse a vivir juntos. ¿Cómo es que María estaba desposada con José? Pero él todavía no había estado con ella en la intimidad. Lo que sucede es que en la cultura judía existen 3 etapas en el matrimonio. La primera es un compromiso y regularmente se hacían cuando los contrayentes eran muy jovencitos. Los papás les conseguían con quién casarse. Este compromiso podía romperse por parte de los novios si es que ellos no estaban de acuerdo. Pero los papás hacían un buen trabajo tratando de conseguir a alguien que tenía padres correctos y bueno, todo lo que ellos consideraban bien para tener un niño educado luego en la familia, ¿no? Un yerno o una nuera. Entonces, pero esto podía romperse. Luego de eso estaba el desposamiento, que era cuando realmente ellos se casaban, pero todavía faltaba una ceremonia más donde se confirmaba todo. Hasta que no ocurría la ceremonia final, que era el mero matrimonio, ellos no se podían ir a vivir juntos. Y esto duraba 1 año. 1 año. Ahora las parejas se casan un día antes porque no pueden aguantar ya salir e ir a vivir juntos. Pero antes era 1 año. Había que aguantar todo eso, esperar. Y en el término de ese año en que ellos ya estaban desposados, fue que María
sale embarazada del Espíritu Santo. Pero bueno, tenemos aquí en ese periodo cómo el ángel le anuncia que esto va a suceder. Están esperando ese tiempo, José y María. Lucas nos dice aquí que José era descendiente de David, el rey de Israel. David hacía unos cientos de años que había sido rey, pero la profecía decía que el Mesías iba a ser descendiente de David. Entonces, aquí nos está mencionando Lucas que José llenaba los requisitos para ser papá del Mesías. Claro, José no era papá natural de Jesús, era adoptivo, pero según la ley, un hijo adoptado tenía todos los derechos de un hijo que había nacido naturalmente. Así que es importante dato que Lucas está dando ahí. Y ahí está la genealogía, después lo ven ustedes en el capítulo 3. Él llenaba los requisitos para ser un rey. El versículo 28. Era tiempo de empezar a decirle a María que ella era la favorecida delante de Dios para tener en su vientre al Salvador del mundo. Qué espanto para María ver un ángel. Solo la presencia de un ángel, yo me imagino, alguien de otra sustancia, alguien de otra constitución, composición diferente a la que nosotros conocemos, solo de estar ahí presente probablemente genera una energía que da temor. No digamos su luz, su aspecto. Y María se asusta. María se asusta. En mi país frecuentemente oía yo a muchachas o a señoras decir, no pase por ahí porque ahí hay un hombre. ¿Qué reputación? Ahí en la esquina hay un hombre, no pasen por ahí. Imagínense que de repente en el cuarto donde está María aparece un hombre. Ahí está un ángel, pero muy probablemente resplandeciente, de un aspecto sobrenatural. Y ella tiene temor, ella tiene miedo, se espanta ante la presencia de este personaje. Y el ángel le dice que se tranquilice, que la visita que ella está recibiendo en ese momento no es para asustarse. ¿Cuántos años tenía María en aquel tiempo? No sabemos, en aquel entonces la gente se casaba bien joven. Calculamos unos 16, 17 años. Bueno, aquel ser angelical venía de parte de Dios para darle un mensaje a aquella humilde señorita. Le dice, tú eres privilegiada, salve. No porque ella sea la salvadora, sino porque era el saludo que se le hacía a una persona distinguida. María, tú eres muy favorecida. Interesante la palabra, eres favorecida. ¿Por parte de quién? De Dios. Creemos que María fue privilegiada, favorecida, pero también creemos que le tocó un sufrimiento tremendo, como le dijo el anciano después, una espada atravesará tu propia alma. Entonces, María está siendo favorecida por Dios. Dios no está siendo favorecido por María, ¿verdad? Hay que ver las palabras ahí, ¿qué es lo que nos dicen? María necesitó de Dios el favor para hacerlo. Ella no tenía ningún mérito. Ninguna mujer puede hacer los suficientes méritos como para merecer llevar en su vientre al Salvador del mundo. Ella fue favorecida, fue escogida por alguna razón en Dios. Él la escogió. Ella iba a tener el privilegio de llevar en su vientre al Mesías y de educarlo y hacerlo crecer y cuidarlo. El mismo Dios encarnado. ¡Qué favor
el que se le hizo a María. Ahora, el versículo 31 al 34, el ángel le recuerda a María la profecía de Isaías acerca del Mesías. Probablemente María no era una gran instruida en las cosas de la profecía, era una persona común y corriente, iba a decir escuela dominical, pero en ese tiempo no se asistía a los domingos. Iba el Sabbat a la sinagoga y les hablaban, y era lo que la persona común y corriente podía conocer. Ella no era una maestra de Biblia, pero el ángel le dice lo que la profecía decía acerca de ella. Mire usted qué privilegio, mire usted qué cosa tan excelente para María. Que el ángel le diga: tú estás en las profecías del Antiguo Testamento. Tú ya eres famosa. Bendita eres entre todas las mujeres. Y le menciona Isaías 6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Está hablando de Dios, acerca de el apoyo que le está dando a Jesús. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. María probablemente había recitado este texto en la escuelita de niños. Ella lo sabía. Y ahora ella dice: yo soy la madre de este niño. Jesús estaba profetizado. Jesús está profetizado y María estaba profetizada cuando le dice: aquí una virgen concebirá y dará a luz un niño. Vamos a ver más de cerca la profecía entonces. Aquí nos vamos a brincar entonces a Mateo. ¿Qué nos dice Mateo? Le toca a Mateo entrar en la secuencia. Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ese es el momento. Después de que el ángel se va, no sabemos si fueron días, no sabemos si fueron semanas, pero fue en ese periodo. Versículo 18 nos dice lo mismo que Lucas 2:26, que ya lo leímos. Son las dos personas, María y José. En Lucas nos dice que el ángel llegó a decirle que en un futuro cercano iba a quedar esperando un hijo. Pero Mateo ahora salta hasta el momento en que María ya está embarazada del Espíritu Santo. Entre lo que dijo Lucas, ahora para lo que dice Mateo, hay unos meses, ya concibió del Espíritu Santo. Y dice el versículo 19, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Él pudo haberla acusado, porque lógicamente él no había tenido ninguna relación con ella, íntimamente hablando. No se acostumbraba de esa forma. Entonces lo que por sentido común José pensó es de que ella lo había traicionado con alguien más. Pero miren ustedes el ejemplo del corazón de José. José tenía un corazón compasivo y no la acusó. Dice que quiso dejarla en secreto. Pero la palabra ahí en griego, dejarla, conlleva el hecho de divorciarse. Se podía divorciar de ella si es que ella había cometido fornicación o adulterio. Entonces él en secreto iba a hacer ese trámite para que ella no fuera juzgada severamente, no la iba a acusar, no la iba a demandar. Bueno, versículo 19 nos dice que José, aunque fue defraudado, aunque estaba triste, ¿quién no iba a estar triste? La mujer con la que me voy a casar está embarazada y yo no la he tocado. Pero aunque él se sentía tan mal, tan decepcionado, no quiso denunciarla y no quiso provocar que ella fuera incluso condenada a la muerte, porque en la cultura judía esa era la pena. José procuró el bien para María, aunque para él ella le había fallado.
Entonces, pensando él en esto, dice el versículo 20, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David. Ahí le está dando un mensaje. Hijo de David. Le está recordando que él pertenece a la familia real. No temas recibir a María, tu mujer. No tengas miedo. Miren, lo primero que le dice es, tú eres hijo de reyes. Y le dice, no la dejes. No tengas miedo. No te preocupes. Porque lo que en ella está engendrado es del Espíritu Santo. Ella está embarazada por el Espíritu Santo. No sé qué tanto más necesitó José para entender qué es lo que iba a pasar, qué es lo que estaba sucediendo en el vientre de María. Pero si fue de parte del Espíritu Santo, es de que este niño, este bebé, este embrión, era especial. Y si lo asocia con su genealogía, entonces él podría llegar a la conclusión, este niño es el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Pero quizá está ahí José entre su sueño, no entendiendo mucho. Pero lo cierto es que la verdad llegó al corazón de José antes de que él tomara esa decisión. El ángel le explica todo para que las cosas sigan normales. Quédate con ella, hazte cargo. Le indica que esto está profetizado para que José no se alarme. Mateo 1:21, vamos a ir Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ella está embarazada y va a tener un niño que va a ser el Salvador de Israel. Para José como para María, las noticias de aquel ángel deberían ser de alegría en lugar de preocuparse. Era una noticia buena para todo el mundo. Los judíos sabían que Dios lo había prometido en su palabra. Ahora vemos cómo los dos padres de familia, María recibe la visita propiamente dicha del ángel. Y José recibe un mensaje por medio de un sueño. Los dos estaban advertidos. Los dos ya sabían qué es lo que les tocaba, qué es lo que se les venía. Y aquí se les dice que el que va a nacer ese vientre es el Salvador del mundo. Ellos ya comienzan a entender, ya se les comienza a abrir el panorama mental. Porque ellos recitaban los salmos en las sinagogas, ellos recitaban los salmos en sus casas. Salmo 137 decía y dice, espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Es un salmo profético, ¿ven? Y dice el 8, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Aquí tenemos al Redentor, al Salvador, ya profetizado en los salmos. El ángel no solo menciona la profecía de la salvación para Israel, pero también va a mencionarle que estaba profetizado incluso el embarazo virginal de su esposa María. Dice el versículo 22 ahí en Mateo, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. O sea, José, mira la profecía. La profecía dice que hay una mujer virgen que va a dar a luz un niño. Tu esposa es esa virgen y a ti te consta que tú no la has tocado. Ella está embarazada pero sigue siendo virgen, no te preocupes. Ahora, le vas a poner por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Quién está con nosotros? Dios. ¿Y quién es Dios? Jesús. Dios hecho carne con nosotros. El ángel pasa ahora a hacer lo mismo que hizo con María. Le citó las escrituras. Es que así debemos ser, hermanos. Cualquier cosa que está pasando, cualquier cosa que hacemos, decimos o la gente hace o dice, debemos compararlo con la palabra para ver si es algo que Dios dice, si es algo que Dios ha establecido.
Y el ángel lo que hace es abrir las escrituras del Antiguo Testamento. Y le dice lo que está profetizado Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Es el mismísimo mensaje que el ángel le suelta en esos sueños a José. O sea, el mensaje es simple. José, llegó el tiempo de que el Mesías nazca y le tocó a tu esposa y a ti recibirlo. Y acuérdate lo que dice la Escritura: ella siendo virgen está embarazada, es por parte del Espíritu Santo. No te preocupes, no la dejes, ella no te ha engañado. Ahora, después dice que José, cuando despertó de aquel sueño, hizo como el ángel del Señor había mandado y recibió a su mujer. La obediencia. Ahora, hay un dato curioso ahí, se los dejo de tarea que averigüen por qué será. José aquí tiene un sueño. Y mira, José después tiene otro sueño en el que se le dice: saca a tu hijo de aquí porque lo quieren matar. ¿Verdad? ¿Se recuerdan de ustedes a alguien más en el Antiguo Testamento que se llamaba José que tenía sueños? Curioso, ¿no? Hay una coincidencia ahí. Averígüenlo y me lo cuentan después. José, después de despertarse de ese sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y la recibió. Ahí hay una parte que todavía no corresponde en la secuencia al final de ese segmento. Pero vamos a saltar ahí, nos vamos a ir a Mateo 1:25. Dice que no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ahí habla de la Navidad, pasadito así corriendo. ¿Lo ven? Hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Ese es Jesús. Ahí mencionó la Navidad en un flash. Porción muy pequeña que menciona el nacimiento de Jesús. Y luego el mismo Mateo en el capítulo 2 lo va a mencionar en el versículo 1, lo va a mencionar en el versículo 2 y en el versículo 4. No vemos detalles acerca del nacimiento en sí. Los nacimientos, ¿cómo los ejemplifican? O las películas. Ahí había una vaca, ahí había una cabra, un chivito, hasta no sé si gallinas, pero no nos menciona eso. Y están ahí como en un ranchito y ellos, los evangelistas, no nos dan tanto detalle, solo dan de pasadita. ¿Por qué creen ustedes que es? Cuando ustedes ven en sí los relatos de la Navidad, lo que más van a ver con detalle es el Evangelio. Cuando el ángel habla, está mencionando el Evangelio. Viene el Salvador profetizado y Él es el que va a nacer aquí. Cuando habla con José, le dice lo mismo. Cuando habla con los pastores, les dice lo mismo. Entonces es el mensaje del Evangelio el que está permeando, el que está bañando todo el relato de la Navidad. No importa si había nieve. Yo creo que no había nieve. Y es que la Navidad se ha americanizado tanto. Porque como aquí neva en ese tiempo, pues creemos que Jesús tenía un gorrito rojo y andaba repartiendo dulces o qué sé yo, o José. Era otro tiempo, era otro lugar. Pero la verdad que nosotros debemos ver en los relatos de la Navidad es la noticia del Salvador. Y lo vamos a seguir viendo. Lucas 2, 1-5, viaje de Belén hasta Nazaret. Este momento es lo que sigue después de la obediencia de José, puesto que decide ir a Belén al censo, ya con María a punto de dar a luz. Es lógico pensar que eso fue unos meses después de la visita del ángel.
¿Cuánto tiempo deberían andar en bestia, en mula, desde Nazaret hasta Belén? Algunos días. O sea que María salió de Nazaret, ya se supone, en el 9º mes, porque allá estando en Belén, dio a luz. José ya estaba acostumbrado a vivir con ella, así con su estomaguito creciendo, con todos los síntomas del embarazo. José entonces decide traerla a Belén porque había un censo y tenían que hacerlo, urgía. Y José se la lleva. Aquí vamos a ver la providencia de Dios, usando a César Augusto, ¿ya?, el emperador romano, para que su profecía se cumpla. A veces creemos que Dios reacciona ante lo que los hombres deciden, pero la verdad es que Dios hace que los hombres tomen decisiones para cumplir su voluntad. ¿Es casualidad el presidente que hay en una nación? Dios es el que pone y quita reyes. Y muchas veces las decisiones que ellos toman en cuanto a la iglesia, en cuanto a los cristianos, son porque Dios así lo ha querido. Y a veces uno pregunta, ¿este hombre es malo? No importa si es malo o es bueno, Dios va a terminar haciendo su voluntad. Y ven, lo que Dios ha prometido se va a cumplir, esté quien esté en el poder. El Mesías iba a nacer en Belén, era una profecía, Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel. Miqueas, Antiguo Testamento, 500 años antes de Cristo. Así que lo que vemos ahí en ese relato, mencionando que José y María vienen desde Nazaret hasta Belén de Judea, estaba profetizado. Y este dato es importante porque es evidencia para que las personas que lo leen vean que Jesús está cumpliendo las profecías, incluso antes de nacer. Lucas 2:7. Lucas 2:7. Este es el momento en que Lucas relata la Navidad y vean qué breve es. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahí está el nacimiento. Ahí está el nacimiento. Este pequeño relato no le conviene a los que hacen cine, porque ellos quieren ponerle más, y es ahí donde nosotros podemos ver que hay muchos más detalles que vuelven románticas las películas. Hay unas películas como de caricatura, donde hay un animal defendiendo a María y el burrito, y los personajes son animales y que hacen y ayudan para que el niño Jesús nazca. Son inventos, cosas para volver más interesante la película. Pero se dan cuenta ustedes que Lucas dice, dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Y ahí se quedó. No nos dice que cuántas personas habían alrededor de María, no nos dice exactamente la hora, no nos dice la temperatura, no nos dice si que estuvo ahí Santa Claus o el reno de la nariz colorada, o que había un muñeco de nieve y todos estaban comiendo tamales. Así lo narra rapidito. Ahora, es importante ver esos pequeños detalles. Dios expuso a su hijo a humillación. En primer lugar, por haberse convertido en un ser humano. Hermanos, debemos meditar en esto. Jesús teniendo todo a su disposición, y todo lo es todo, porque es de Él. Alabanza de millones de ángeles, la gloria, la fama, la posición. Él decidió degradarse a sí mismo y convertirse en uno de nosotros. Aunque a alguien que tiene la autoestima muy alta no le guste, pero para Jesús hacerse hombre ya fue humillante.
porque somos imperfectos, porque somos una raza caída que le falló a Dios. En segundo lugar, la humillación es de que Jesús fue un pobre dentro de los seres humanos. Fue pobre, no tuvo ni dónde recostar su cabeza, y me encanta lo que cantamos, porque es bíblico. Y tercera razón, porque se dejó humillar en su sufrimiento y en su muerte. Jesús no vino a nacer en el palacio. Vino mostrando que la posición económica, social, política no es lo más importante. Lo más importante es cumplir con la voluntad del Padre. La exaltación vendrá después de haber obedecido y triunfado sobre el mundo, el pecado y el diablo. Ahora, ya nació Jesús. Ya nació Jesús. Ya pasó ese momento. Lucas ya nos lo dijo. Y dice ahora un relato donde incluye a otras personas y también a ángeles. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Belén y sus llanos eran famosos porque permitían la crianza de ovejas y de corderos, y eran los mejores proveedores de animalitos para el sacrificio, porque ahí parece que los pastos eran mucho mejor y los campos eran más seguros para que estos animalitos no se quebraran una pata. Vivían tranquilos, era seguro. Y viene a mi mente el Salmo 23 cuando David dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Es lo que necesita una oveja, ¿sí o no? Es lo que necesita. Y ahí están los pastorcitos, los encargados de los corderos. Y ahora vienen los ángeles y les dicen: ustedes que apacientan esos animales que van a ser sacrificados en el templo, les quiero contar que allá, en aquella casita, en aquel establo, en aquel pesebre, está el Cordero de Dios que quita el pecado. Vayan a verlo. Pero veamos aquí algunos otros detalles. Dice que estaban en las vigilias de la noche sobre su rebaño. Gente humilde, gente sencilla, ignorante para muchos, pero gente privilegiada. Ocurrió en un tiempo cuando el clima no era frío, ni había nieve, ni había lluvia. De lo contrario, no hubieran estado allá afuera. Ellos hubieran estado protegidos desde adentro, hubieran tenido los rebaños en otro lado. Versículo 9, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Otra escena igual que la de María, igual que la de José. Se les presenta el ángel y hay temor de parte de ellos. Pero el ángel les dice: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. El evangelio. Este es el evangelio, que será para todo el pueblo. Los pastores tuvieron la misma reacción, pero el ángel les dice: no tengan pena, no tengan miedo. Hermanos, y es que cuando Dios nos ha escogido a nosotros para ser sus hijos, cuando Dios nos ha privilegiado, para nosotros Jesús es el Salvador y es una gran noticia. Pero para los que están perdidos y no quieren creer, para ellos es una piedra de tropiezo sobre la cual la gente va a quedar pulverizada, totalmente hecha añicos. Para nosotros la noticia del advenimiento de Jesús es una buena noticia, pero para otros, ese va a ser un tropezadero. El evangelio aquí les fue presentado de su forma más básica a estos hombres. No les habló de cristología, no les habló de escatología, no les habló demasiadas cosas profundas. Les dijo: hallaréis al niño.
No, perdón, en el 11. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Aquí la palabra Cristo es el ungido. En griego, Christos, en hebreo, Mesías. Os ha nacido en la ciudad de David, o sea, Belén, un Salvador que es el Mesías, el Señor. Y aquí ya le están diciendo el Señor, desde ya, el Señor. No le está diciendo un Señor terrenal, el Señor, de una vez, artículo definido. Versículo 12, esto os servirá como señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Común y corriente, un niño. No va a estar envuelto en una nube, no va a estar rodeado de algodones, va a estar acostado en un pesebre. Nos imaginamos que José lo lavó antes de poner ahí las frazadas, ¿no? Y ahí estaba Jesús en un lugar humillante. Tiene pañales. ¿Y saben usted para qué sirven los pañales? Esto es humillante, ¿no? El Hijo de Dios viene y necesita que le cambien los pañales. Ahí está nuestro Señor, empezando de cero, para ser igual que nosotros, para sufrir igual que nosotros y pasar por todo para que nos pueda representar delante del Padre y abogar por nosotros. Es un bebecito en un lugar sencillo, en un utensilio que quizás nadie le había preparado. Y luego dice, repentinamente, después de haber dado este mensaje, en el versículo 13, apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Qué bonito lo que nos relata aquí, era un espectáculo increíble. Recuerdo cuando fuimos un par de veces al concierto navideño de Grace, cómo está preparado todo el escenario, los cantantes, los músicos, los directores, el sermón, un espectáculo para quedarse uno con la boca abierta. Pero eso no se compara con lo que vieron estos pastorcitos allá en las vigilias de la noche. El mejor coro celestial navideño, miles y miles de ángeles cantando, ángeles que no se desafinan, ángeles que no se cansan, ángeles que llegan a cualquier tono y que están haciendo la mejor de las armonías, al mejor de los tiempos, con los mejores instrumentos cantando, que dice, gloria a Dios en las alturas. ¿Saben ustedes que el nacimiento de Jesús lo que más hace es glorificar a Dios, exaltar el nombre de nuestro Padre? Lo que más hace es remarcar que Dios es adorable, que Dios es bueno y que Dios debe ser glorificado. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con todos los hombres. Observemos el contraste, dice cielo y dice tierra. En la tierra un pesebre con un bebé en pañales, humillante. En el cielo gloria a Dios en las alturas, algo glorioso. Jesús dijo que Él venía a cumplir la voluntad de Dios para la gloria de Él. La humillación de Jesús glorifica al Padre. También vemos que Dios merece la gloria y la alabanza por habernos mandado a su Hijo para salvarnos. Versículo 15. Nos dice, y vamos a ir más rápido que ya nos abarca el tiempo. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos, los pastores se dijeron los unos a los otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Obediencia igual que María, obediencia igual que José. Ellos fueron e hicieron lo que se les había dicho. Tenían que ir a ver a Dios encarnado, un privilegio que no muchos tuvieron. Hoy lo podemos ver en muñequitos de yeso, de barro, de plástico, en la escena de la Navidad, pero ellos pudieron verlo en persona.
Y dice versículo 16, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. No fueron visiones lo que ellos vieron, ¿verdad? Porque cuando alguien tuvo una visión, una alucinación, nada de lo que vieron ahí es cierto y no se va a cumplir, pero ellos recibieron la visita de ángeles dándoles una verdad y vinieron y lo comprobaron, María y José, y el niño estaba ahí en el pesebre, tal y como se le había dicho. Y miren, esto es especial, esto es especial. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. ¿Pueden ustedes imaginarse María recuperándose apenas del parto, ahí recostada a la par del pesebre, con la incomodidad del asunto? No encontraron dónde dormir, no encontraron dónde pasarla. Y que de repente vienen unos pastores y le digan: hey, los ángeles nos dijeron que este es el Hijo de Dios. Qué gozo para María. Que María, pasando por todas las etapas del alumbramiento, recibe la confirmación del mismo Dios a través de estos pastores. Lo que se te dijo es cierto. Este niño ya nació. Pero ahora estos te confirman paso a paso, en este momento, de que este niño es quien se te dijo que iba a ser. Dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron, bueno, había gente ahí, ¿no? Nació un niño, no tenía dónde nacer, atiendan a la mujer, ayúdenla. Es como cuando una ambulancia se para y viene el bombero, le da vuelta a la camilla y bueno, se pone los guantes, no da tiempo ir al hospital, aquí. Y ahí hasta la prensa llega, ¿verdad? Ahí están todos los, como decimos en mi país, los metiches, los chutes. Y ahí estaba toda la gente. Y cuando estaba esta aglomeración de personas ahí que también, por lógica, no habían encontrado lugar en el mesón, no era solo José y María, yo me imagino que era un montón de gente que se había quedado afuera. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Este niño es el Mesías. Los ángeles anunciaron, estaban maravillados. Ahora, el mandato de los ángeles a los pastores de ir a ver a Jesús provocó evangelización en Belén. ¿Ven los pastores qué hicieron? Repitieron lo que se les había dicho acerca del niño. Eso es evangelizar. Cuando usted habla acerca de Jesús, cuando usted habla la verdad de Él, usted está predicando. Ahí podemos ver a los primeros evangelistas, ¿verdad? A confirmar, cuando usted apunta hacia Jesús lo que la Biblia dice, usted está predicando el evangelio. Ellos dijeron a la gente que rodeaba a Jesús que Él era el Mesías prometido. Y dice el versículo 18 que todos se maravillaban. Es la tarea de todo creyente, provocar que el mundo se maraville de lo que Jesús es. Cuando usted hable de Jesús, levántelo, afámelo, alábelo delante de la gente. Diga lo grande que Él es, diga lo poderoso, diga lo amoroso, diga todos los atributos de Él para que la gente se maraville y crea. Porque únicamente la información acerca de Jesús puede cambiar los corazones. Les podemos decir: hermanos, la iglesia es bonita, el grupo de alabanza es bonito, los salmos son bonitos, tenemos toda la comodidad, tenemos eventos. Pero eso no convierte vidas. Lo que convierte las vidas es la información acerca del Mesías. Y es lo que nosotros debemos divulgar. Y vean qué hermoso para estos hombres que probablemente no tenían ropa adecuada, ni lujos, ni nada que les pudiera hacer llamar la atención de la gente. Lo que tenían era información acerca de Jesús. Y eso bastó para maravillar a la gente. Y dice el versículo 20, aquí es donde quiero llegar: volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Ellos también quedaron maravillados.
Es cierto, no fue una visión, una alucinación, no fue que se haya quemado un poco de hierba y nos hizo ver cosas. Vimos la verdad y este es el Mesías. ¿Y qué iban haciendo? Glorificando a Dios. Luego de esto vamos a tener un relato de los magos en Mateo 2. Dice que eran hombres cultos del Medio Oriente, pero eso ya no forma parte del nacimiento de Jesús. Eso fue después, probablemente un mes después, porque nos dice el relato que ellos encontraron a Jesús en una casa, ¿verdad? La estrella estaba sobre una casa, no sobre un establo, donde estaba el pesebre. Quizá para ese tiempo ya alguien se compadeció y dijo, ¿saben qué? Me voy a salir yo de mi habitación, métanse ustedes. O alguien se regresó a su tierra y quedó ya ahí un vacante y vamos para adentro, José, María y el niño. Pero dice que ya los reyes magos, que eran sabios del oriente, que conocían las profecías, vinieron después de esto y vinieron a adorarle. Le trajeron incienso, oro y mirra. Significa una ofrenda para Dios, una ofrenda para el rey y una ofrenda para alguien que había muerto. Todo lo que el Señor era, Dios, rey y el sacrificio por nuestros pecados. Ahora, Dios se reveló a los pobres y humildes de corazón y también se reveló a los extranjeros, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hermanos, esto es una bendición. No necesitamos ser personas muy reconocidas por la sociedad para recibir la bendición de la Navidad. Y no es fuerza que nosotros seamos judíos para recibir al Mesías. Interesante cómo Dios escoge pastores pobrecitos, ignorantes, y escoge gente extranjera para venir a adorar a su Hijo. Ese es un mensaje especial. Ese es un mensaje especial. La Navidad es para quien reconoce que está lejos de Dios. La Navidad es para quien reconoce su pobreza espiritual y valora a Cristo como su único y suficiente tesoro. Hagamos lo que hicieron los pastores. Glorifiquemos y alabemos a Dios por todas las cosas que se nos han dicho de Él. Y sigámoslo haciendo, porque eso va a traer gloria a Dios. Póngase de pie. ¿Cuál es el significado que le damos a la Navidad? Un creyente cristiano, consciente, debe meditar en lo que dice la palabra. Y debe recogerse y debe pensar y concentrarse en lo que dice la palabra, en lo que esto significa. Nos gusta oír música secular a veces. Nos gusta ir al mall al ver las luces, a ver al Santa Claus, tomarnos las fotos en el trineo, comprar los regalos, vestirnos de los colores que supuestamente son navideños. Nos gusta estar dentro de lo que la gente hace. ¿Será eso malo? No lo es. Lo malo es que reemplacemos todo esto comercial, ¿verdad? Que lo pongamos en lugar de lo real. En lugar de meditar y de reflexionar en lo que realmente es la Navidad, no sería bueno que nos envolvamos en lo que los incrédulos hacen. Hermanos, glorifiquemos al Señor por ese día en que nuestro Salvador ingresó a nuestra historia para darnos vida eterna y hacerlo con amor por nosotros. Vamos a orar.